Bueno, que es esta dicha tan enorme, gracias, qué lindo. Seguimos unidos, trabajando por estar cada instante más unidos, de verdad. Y en un verdadero amor, ese es verdadero sentir en Cristo Jesús con nuestra Madre del Cielo. No es fácil, pero no es difícil, con ese sí profundo. Seguimos aprendiendo más de corazón. Esta palabra que arde en todo nuestro ser. ¿Cómo Jesús gestiona, no? Ese interés del pueblo. ¿A quién busca? ¿Qué es lo que busca? ¿Por el pan perecedero o el que realmente perdura? ¿Cómo estoy buscando al Señor? ¿Solamente oro por el milagro para que se me haga? Y con base en el milagro que haga, voy a tener la fe. Y mira que cuando se trabaja así, solamente lo busco para saciarlo. ¿Cómo nosotros, por interés, cómo nosotros podemos encontrar que a través de la oración desde el amanecer que estoy buscando, crecer en la fe, creerle más a Cristo Jesús, estar más en Él? Y cuando nosotros tenemos esa decisión, la tomamos en creerle más, en entregarnos totalmente a Él para creerle más. Es que yo necesito entregarme a Él para creerle más. En un verdadero arrepentimiento. Por eso el 7 del amanecer debe ser genial, perfecto. En ese pronunciarlo también profundo. Para poder tener su gracia, la gracia del Señor y su Santo Espíritu. O si no, es difícil poder hacer esa entrega en un verdadero arrepentimiento de nuestra falta, de nuestro pecado. Para así que Él esté en mí, poderle creer más. Y que tenga sentido ese crecer en la fe. Es precioso. Y trabajando para la fe, para esa vida eterna. ¿Cuánto nosotros veremos signos, esos milagros hermosos en nuestro caminar, esa bendición tan grande? Así es, porque es que a veces se nos convierte todo en la oración solo mientras estamos enfermos. Pedimos y hacemos y queremos es el milagro de una vez. Y se nos olvida la permanencia de hoy de estar dentro de su sagrado corazón. Entonces, solo queremos el milagro del momento. ¿Cómo lo estoy trabajando? ¿Busco yo a Jesús por interés? ¿Para que atienda mis necesidades? ¿O realmente por su palabra porque quiero formarme? Porque quiero aprender más del verdadero amor. Preguntémonos eso. Preguntémonos. Que a veces nos pasa, en serio. A veces buscamos solo esa sanación. Sí, qué rico que se sane, que vean, saliente, que tenga el trabajo, que tenga lo que necesitamos. Y después cuando lo tenemos, damos la vuelta, la espalda y seguimos trabajando. Él hace los milagros, es hermoso, Él nos bendice. Pero ¿qué es lo que yo quiero hacer y cuál es la misión que yo tengo en esta vida? Que me han prestado. Mi misión es creerle más. Porque mira el trabajo que Él dice, ¿no? Dice, y ellos dicen, ¿y qué obra tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? ¿Y la obra cuál es? Que creamos más en Jesús. Estoy trabajando para creerle más. Entonces yo estoy buscando la oración y ruego para que me sane, para que me aparezca el trabajo, para que me haga el milagro. Pero me olvido, ¿por qué? Porque sigo en las mismas. Me olvido de Él. ¿Cómo yo lo puedo notar? Porque después de la oración sigo igual, alegando igual, no creyéndole, contestando mal, teniendo miedo, angustia, desespero. Ya no me aguanto ni a mí misma, alegando. Palabra mal viene, palabra va. Palabras oeces y se nos olvida y seguimos hablando mal del otro y seguimos de verdad para comprender, ay no, qué pereza. Nos paramos en una situación, en un sitio de verdad que solamente empezamos es a condenar, a maltratar, a gritarle los errores al otro porque él se equivocó. Y el otro cómo recibe esos errores, con rabia, con desespero. Entonces fijémonos bien
¿Cómo lo estoy haciendo desde el amanecer? Se me tiene que notar. Claro. Por eso necesitamos desde el amanecer tener esa certeza, esa seguridad, en esa entrega total, porque necesito creerle más a Jesús, necesito trabajar, ¿sí? En trabajar en esa obra, en creerle más a Cristo Jesús. Ese es el trabajo que tengo con Él en el desde el amanecer. Pero necesito su fuerza, pero para ello necesito recibir toda su gracia y su Santo Espíritu a través de Él, sí, para nosotros podernos unir totalmente a Él. En ese verdadero arrepentimiento, para recibir todo el amor inquebrantable del Padre en mí, pero que lo sienta, lo pueda sentir. Y lo puedo sentir y saber que Cristo Jesús está en mí por la actitud que tengo, por la acción y la expresión que tengo. Pero para eso necesito ese alimento que no perece, ese alimento que me lleva a trabajar. Necesito buscar esa Eucaristía, es trabajar para la vida eterna. Necesito ese pan eucarístico vivo dentro de mí, ese pan eucarístico que es Cristo mismo dentro de mí, lo necesito. Nosotros trabajamos, claro, diariamente nosotros levantamos, nos bañamos, nos arreglamos, salimos a trabajar para conseguir el pan perecedero, ¿sí? Para que no nos falte el pan, para que no nos falte la salud, para que no nos falte la pensión, para que no nos falte tantas cosas que necesitamos comprar hoy, o de pronto ir a hacer mercado, pagar las cuotas que debo, lo que sea. Y mira que por ausencia de trabajar, de alimentarme por el pan que no perece, que es de Cristo Jesús, ¿cuánto nos desesperamos porque no tenemos ese pan perecedero? ¿Cuánto nos desesperamos porque no tenemos la plata para pagarlo? El dinero. ¿Cuánto nos desesperamos porque no son las cosas como yo los organizo, punto y listo, cuadriculadas, no se puede mover esta hoja para aquí, para allí? ¿Por qué? Porque no tiene sentido ese pan que no perece, que es Cristo Jesús, ese momento eucarístico dentro de mi corazón. A mí se me debe notar en el amor que estoy brindando al hermano, pese a su equivocación, pese a la ofensa, pese a la grosería, cómo le estoy contestando y cómo lo estoy trabajando. ¿Lo estoy haciendo con amor o con soberbia, con sátiras? Eso es, uno dice, claro que es difícil, pero yo lo estoy haciendo desde el amanecer. La finalidad mía, ¿cuál es? El despertarme al decir sí. Tiene que tener sentido. Ese sí que pronuncio, claro, ya lo estamos haciendo, qué hermosura. No es que digamos, ay, ahora piden más y más. No, sí, lo estoy diciendo, pero se me tiene que notar. Y por eso necesito ese momento eucarístico, porque yo tengo claro el pan que perece. Claro que sí, me tengo que levantar madrugada, salir trabajando, a correr, a mirar cómo lo hago. Bueno, eso lo tenemos claro. Pero necesito despertarme al decir ese sí, para poder rasgar mi corazón, que rasga mi corazón, recibiendo su gracia, la gracia del Señor Jesús, su Santo Espíritu, para yo poder tener un verdadero arrepentimiento de todo el dolor que tengo. Es que si yo no entrego el dolor, si yo no entrego mi hipocresía, si yo no entrego mi desespero, si yo no entrego el ser tan cuadriculado que tiene salidas así tan, ay, que a veces ofendo tanto a los demás. Si yo no entrego esa calumnia, si yo no entrego ese mal genio, esa rabia, ¿cómo voy a creerle más a Cristo Jesús? Es difícil creerle. Empezó a tambalear demasiado en la fe. Porque si yo no le entrego todo, de verdad que es que tiene sentido. Los sacramentos tienen sentido. Yo necesito entregarle un verdadero arrepentimiento. Cuando yo le entrego, recordemos que yo empiezo a sentir ese gozo y esa plenitud que está dentro de mí. Es una alegría plena, qué hermosura. Cómo me dispongo para escuchar su palabra, que embriaga todo mi ser. Y cómo en ese momento eucarístico, que es el pan que no perece, que es ese pan del cielo, qué lindo, vivo, es Cristo vivo dentro de mí, el mismo Cristo dentro de mí. Eso es lo que me lleva ¿a qué? A crecer más en la fe, a trabajarla. ¿Y cómo la trabajo? Amando, perdonando, comprendiendo, abrazando, compartiendo. ¿En medio de qué? De la tribulación, en medio del problema, en medio de la ofensa, en medio del mal comportamiento del otro. Eso es. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y allí en esos pasos, dentro de los problemas que tengo,
Siendo ese Cristo Jesús en mí y en ti, en la acción y la expresión con María, es donde realmente siento ese pan que no perece. Ese es el trabajo para la vida eterna. Allí es donde empiezo a crecer aún más en Cristo Jesús, donde más lo siento. Qué bello esto. Entonces, necesitamos hacerlo. Necesitamos crecer más en Cristo Jesús. Y por eso trabajamos en Él y con Él para crecer en la fe. Para crecer. Y así el milagro viene, la bendición viene de verdad, viene, qué lindo, por añadidura es perfecto, es precioso, nada va a faltar. ¿Por qué tanto miedo? ¿Cómo nos asustamos nosotros cuando tenemos problemas económicos? ¿No les parece? Cuando debemos que nos van a embargar que una cosa o la otra. ¿Cómo nos asustamos? Y con razón. Claro que asusta. ¿Cómo nos asusta? ¿Cómo nos desajusta todo esto? Pero a eso le buscamos solución por un préstamo, como sea, corremos, miramos, nos angustiamos. Y cuando vemos ese milagro que se puede solucionar, ¡wow, qué lindo! ¡Qué bendición! Listo, lo tenemos. Pero se nos olvida el problema tan grande que hay, la enfermedad que tengo tan inmensa, de la hipocresía, de la mentira, del mal genio, de la grosería, de la indiferencia, de la soberbia, de la avaricia, cuántas cosas. Y se me olvida que también es una enfermedad y que eso se lo entrego a Cristo Jesús, porque es que necesito trabajar más para Él, con Él y en Él. Y para que Cristo viva en... Perdón. Bendito Dios. Para que Cristo habite más en mí, necesito tener esa entrega total desde el amanecer. Yo les insisto mucho, Él nos insiste mucho en escribirlo, en ese sacramento de la reconciliación. Necesito para poder sentirlo más en Él. Ay, porque es que cuando yo le entrego el verdadero arrepentimiento, hemos dicho, es porque siento ese gozo y esa alegría tan grande de tenerlo vivo en Él. Y esa disposición para escuchar la palabra, esa disposición para el Santo Rosario, esa disposición tan chévere, tan genial. Es ese gozo porque se lo he entregado y he reconocido mi falta, mi pecado. No el del otro, no, lo mío. ¿Qué es lo que me hace poner tan bravo? Del mal comportamiento del otro. Pues pidámosle al Señor que nos dé más comprensión, más sabiduría. Eso es, de una respuesta perfecta en su momento. Ya sea ante ese hijo grosero, ante esa esposa tarbán, o que no quiere comprender, o ante esa esposa cantaletosa. ¿Cuántos momentos se nos presentan en el diario vivir? Por eso yo me preparo desde el amanecer, no para el pan que no perece, para el pan que perece, sino para el pan que no perece. Porque es que el que se necesito que me lleva ¿a qué? A la vida eterna. Por eso la preparación que hago del amanecer es preciosa. Con esa entrega total, escuchar su palabra en ese Santo Rosario donde pedimos esa intercesión por cuantos de nuestros hermanos que necesitan, en esa donación para poderlo hacer. A veces nos molesta mucho cuando leemos. Una señora me decía, ay señora, ¿te me podría poner a leer todos esos nombres? Con eso así nos rinde más. A veces lo hago, claro, yo quisiera hacerlo todos los días y nombrar más. Pero de pronto la señora tenía afán. Pero en esto nosotros necesitamos, en esa intercesión, cuando yo me entrego totalmente a Cristo Jesús desde el amanecer, donde yo soy consciente que me preparo para el pan que no perece, puedo entregarle con un sí profundo todo a nuestro amado Jesús, porque quiero sentirlo más a Él, quiero sentirlo vivo dentro de mí. Me preparo, entonces le entrego todo y ese amor inquebrantable queda en mí tan vivo. ¡Qué bello! Lo siento. Y esa palabra de vida eterna lo hago con tanto amor, la siento. Ese Santo Rosario con tanta alegría, así esté corriendo, qué rico, porque hoy es una gran bendición. Hoy quiero crecer más en la fe. Entonces me estoy preparando para el pan que no perece, para ese momento eucarístico, porque es el mismo Cristo vivo que queda dentro de mí, para poder emprender un camino. Entonces le estoy creyendo más a Cristo Jesús y creyéndole más a Él, saber que está dentro de mí, salgo a caminar. ¿Cómo? En esa fe, qué rico, contundente, y se me debe notar esa fe, amando, perdonando,
Qué lindo, esa fuerza espiritual, esa inteligencia espiritual para perdonar, para comprender, para escuchar, para donarme totalmente. Y ahí es donde veo el milagro. Ahí es donde suceden tantos milagros y bendiciones. Y se nota porque soy tan agradecidos, porque vean ya cómo mi muchacho va cambiando. La gloria para ti, Padre, porque contigo todo se puede. Ya el trabajo va saliendo bien, ese negocio no salió, pero tú me darás uno mejor, no importa, aquí vamos, Señor, ¿sí es? El enfermo está, pero vamos para adelante que se levanta. Qué lindo, y yo como enferma aquí estoy, Señor, aquí estoy, para ti nada es imposible, aquí vamos con toda. Entonces, fijémonos bien cómo trabajamos como guerreros, qué lindo, pero en esa totalmente unión en Cristo Jesús, en ese pan que no perece, lo necesito desde el amanecer. Ojo, nos preparamos desde el amanecer para el pan que no perece, y así voy con toda la fuerza y en esa bendición y milagro que todo es multiplicado para el pan que perece, todo nos lo da Él. Entonces, trabajemos con amor, creámosle a Cristo Jesús. Vamos desde el amanecer y trabajar y saber que nos preparamos desde el amanecer para el pan que no perece, que está dentro de mí. Es el crecimiento en la fe, qué lindo. Y en el caminar voy aprendiendo en medio de la incertidumbre, en medio de tantos problemas. Allí es donde se ejecuta el milagro, la bendición. Pero mi trabajo, ¿cuál es? Creerle más a Cristo Jesús. Estar con Él y en Él, uno solo con Él. Por eso los sacramentos tienen sentido, los necesito. Qué bello esto. ¿Qué queremos pedirle a nuestro amado Jesús? Que dejemos de tener esa fe interesada. Señor, ayúdanos de poder trabajar en esa fe contundente, en esa fe de luz, de fortaleza interior. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y así poder buscar ese alimento de vida eterna. Y allí cuánto nosotros podemos crecer en Cristo Jesús. No nos dejes tener esas miradas interesadas. Que podamos tener ese compartir, repartir y compartir todo lo que tú nos das desde el amanecer al hermano que tanto necesita. Bendito sea, Señor, gracias. Gracias porque estás pasando por cada corazón, recogiendo cuántas necesidades, cuántas tristezas, cuánta soledad, cuánta angustia. Ayúdanos, Señor. Gracias porque estás recogiendo en tu sagrado corazón esa empresa que es tuya, Señor. Esa diligencia. Gracias, Señor, porque estás recogiendo y sigue recogiendo esa depresión, esa angustia, esa soledad, ese miedo. Y podamos creerte más, que podamos creerte más desde el amanecer. Y te creemos más cuando nos entregamos en un verdadero arrepentimiento, preparándonos para ese encuentro contigo eucarístico, para recibir el pan no perecedero. ¡Qué hermosura! Y ahí es donde podemos crecer en la fe. Bendito sea, Señor, gracias, porque para ti nada es imposible. Gracias porque nos estás sanando, gracias porque estás levantando al enfermito. Gracias, Señor, gracias. Pero que podamos creerte más, que para ti nada es imposible. Y que tengamos claro que es del amanecer para alimentarnos de ti, con ese sí, dejar todo lo nuestro en ti, Señor Jesús, para que tú te quedes en nosotros vivo. Y esa palabra arde en todo nuestro ser. Y podamos recibir ese alimento que no perece. Y así las respuestas en cada paso que daremos hoy es de fe, es contundente. Porque tú no lo das todo, su momento es perfecto. Bendito sea, Señor, por siempre. Gracias por este gran milagro en cada corazón, por esta bendición y podamos crecer más en ti, siendo así, creciendo en ti es cuando somos chiquiticos, porque el grande eres tú. Qué rico, Señor, gracias por esta bendición en cada uno de estos hijos. En esta comunidad aprendamos con amor, Señor, que es tuya, Señor, y a partir de esa luz que extiende en cada uno, Señor, se extiende a todo el hogar, porque estás bendiciendo cada hogar, cada necesidad, y se sigue extendiendo en todo, Señor Jesús, en todo nuestro entorno y en aquel que nos pide tanta oración, Señor.
Ay, qué bello eres, Señor. Gracias por esta gran milagro y bendición, porque para ti nada es imposible. Gracias. La gloria solo para ti. Por eso que jamás nos cansemos de decirte, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad.